Cuba despide al reconocido intelectual cubano Fernando Martínez Heredia, quien falleció este lunes en la capital. Iniciará el próximo jueves el 16º Coloquio Internacional Ernest Hemingway con la participación de estudiosos de varias naciones. Celebra el actor y humorista cubano Rigoberto Ferrera 25 años de quehacer artístico. Hoy conversamos con este reconocido creador. Saludos desde La Habana. Abrimos la semana de emisiones del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Durante varios días le acompañaré en la conducción de este espacio en sustitución de la colega Endira Román, quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Comenzamos entonces la emisión del lunes 12 de junio de 2017. Esta mañana se conoció la triste noticia del fallecimiento del destacado profesor, ensayista e historiador Fernando Martínez Heredia a la edad de 78 años. A manera de homenaje de los escritores y artistas cubanos, de sus colegas, de todo nuestro equipo del Noticiero Cultural y de los miles de cubanos que le conocieron y le quisieron, le ofrecemos el siguiente trabajo. Estoy segura que Fernando Martínez Heredia no hubiese permitido discursos rimbombantes ni palabras exaltadas, porque hasta el final de su vida fue un hombre sumamente sencillo. Hoy, no solo la cultura cubana, sino un país todo y un continente dice adiós y con tristeza despide a uno de esos imprescindibles que nos enseñó a comprender la realidad y a no olvidar el pasado. Profesor destacado, ensayista e historiador, Fernando Martínez Heredia nos deja a los 78 años de edad, cuando todavía tenía mucho por decirnos, por enseñarnos. Fue, sobre todo, un eterno joven soñador y decidido constructor de un mundo mejor que él defendía y creía posible, y su obra hoy es patrimonio de las ideas de izquierda en Cuba y Latinoamérica, de cómo debe y puede pensarse la renovación del socialismo en estos tiempos. Si algo hizo Fernando Martínez Heredia fue pensar la revolución cubana desde el ideal libertario, nacional, latinoamericano, tercermundista, anticolonial y anticéntrico. Fue, con luz clara, uno de los más lúcidos a la hora de entender el día a día de una isla que amó hasta sus entrañas. Quizás por eso hoy muchos de sus amigos, colegas de sueños y batallas, los recuerdan con tanto cariño. Lo que nos duele es saber que hemos perdido una inteligencia, una cultura, una lógica extraordinaria para exponer las ideas, un defensor, yo te diría que también, no uso la palabra extraordinario por gusto, porque creo que Fernando es una excepción dentro del mundo intelectual. Él logró una cultura política que realmente su pérdida nos deja un gran vacío, un vacío que no se rellena, como nunca se rellenan las ausencias de los grandes pensadores. Fernando fue un pensador del presente proyectado hacia el futuro. Fernando fue el hombre que pensó siempre la necesidad de la revolución para el cambio social que había que necesariamente producir. Fernando fue un hombre de cada momento, no de un momento. Fernando fue ese hombre que siempre conocimos en esas batallas, que no era la de 10 años antes, sino era la de hoy y pensando la del futuro. Eso lo hizo siempre un intelectual de una talla, te repito, poco común. Es un orgullo, yo pienso, para la revolución cubana, para los revolucionarios cubanos, para el mundo de transformación que quisimos, haber tenido y contado con el pensamiento de Fernando Martínez. Muchos lo recordarán inevitablemente como el profesor que impartió cursos y conferencias sobre temas sociales en diversas instituciones del país y de otras 19 naciones, como el Premio Nacional de Ciencias Sociales, como el Maestro de Juventudes, como uno de los fundadores de la Red en Defensa de la Humanidad. Otros, como el interlocutor afable que siempre estuvo presto a ofrecer unas palabras aunque escaseara el tiempo. Habrá quienes le continúen viendo recorriendo los pasillos del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo, su otra casa, porque Martínez Heredia persistentemente quiso entender su tiempo, pero también que todos a su alrededor lo hicieran, principalmente los jóvenes. Sinceramente ha sido una dolorosa, sorpresiva noticia. Con él pierde la cultura cubana y el pensamiento cubano a un hombre equilibrado,
con un gran conocimiento en profundis de la historia de Cuba, con una capacidad de interpretación que va más allá de la frialdad de los documentos o del culto a la conferencia por ella misma. Un hombre con una inteligencia y una agudeza muy particular y con, repito, quisiera subrayar el sentido del equilibrio. Al tratar las cuestiones cubanas siempre tenía ese sentido de equilibrio que debemos tener todos, y creo que deja una obra importante al frente de la institución que ha dirigido y que ha contribuido a modelar, y que era realmente una tarea difícil por el nombre que lleva, el nombre de uno de los más grandes cubanos, que fue Juan Marinelo Vidaurreta. Para Fernando, nuestra memoria para siempre, y que se quede en el corazón de todos los que lo conocimos como una llama perenne, como un estímulo a la lealtad, al sentido común, al sueño y a la esperanza. En uno de sus últimos artículos, Fernando Martínez Heredia nos decía: siempre ha habido que pelear por todas las cosas grandes y hermosas, y fue como una sentencia de vida, porque cada uno de sus días lo dedicó también a pelear por una Cuba mejor. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La Agencia Cubana de Noticias da a conocer que especialistas de Cuba, Italia, Japón, Argentina y Estados Unidos debatirán y reflexionarán acerca de la vida y obra de Ernest Hemingway en el 16º Coloquio Internacional que lleva el nombre del reconocido escritor y periodista estadounidense. La cita, que se desarrolla con carácter bienal, tendrá lugar en el Hotel Ambos Mundos de la capital y celebrará el aniversario 80 de la primera publicación de su novela Tener y no tener, los 65 años del Viejo y el Mar y el cumpleaños 55 del Museo Ernest Hemingway en esta capital. Por su parte, la revista cultural La Jiribilla propone esta semana un dossier dedicado al centenario del natalicio del bailarín, coreógrafo y director artístico cubano Alberto Alonso. Bajo el título de 100 Albertos, tantas veces el primero, se incluyen diversas apreciaciones sobre su trayectoria creativa y el legado de su obra al panorama danzario cubano y universal. En su edición 828, La Jiribilla publica también un artículo de Jorge Ángel Hernández sobre el centrismo político y su relación con el capital hegemónico y las transnacionales de la información, así como otros interesantes textos. Y terminamos nuestro recorrido en el portal digital Cuba Sí, que da a conocer que la cinta 1898, Los Últimos de Filipinas, será la encargada de inaugurar la muestra de cine español en La Habana mañana a las 8:30 de la noche en la Sala Chaplin. Esta película fue estrenada el 2 de diciembre de 2016 en España y está protagonizada por el afamado actor Luis Tosar y dirigida por Salvador Calvo, quien presentará su filme en la premier. La muestra de cine español en La Habana se extenderá hasta el 22 de junio y tendrá como sedes los cines Chaplin, 23 y 12, y La Rampa, los que exhibirán, entre otros, los filmes El Olivo, de Iciar Boyaín, y Guernica, de Coldo Serra, quienes presentarán también sus propias realizaciones. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Y así termina nuestra revista de prensa por hoy. Vamos ahora a hacer una primera pausa. Al regreso, la periodista Magda Resic conversará en el estudio con el actor y humorista cubano Rigoberto Ferrera, quien celebra 25 años de quehacer artístico con presentaciones esta semana en La Habana. No se vaya, permanezca con nuestra señal si quiere tener información cultural actualizada.
Lo anunciaba hace unos minutos. Con un reconocido actor y humorista cubano conversa hoy la periodista Magda Resic en su segmento de entrevistas. Mucho de la capacidad de adaptación del cubano y de su modo de reflexionar sobre la realidad se debe al humor. El humor como esa esencia, como ese modo de ser que nos emblematiza en el mundo y que sin llegar a ser aquel choteo del que se nos alertaba en otros tiempos, es un humor que de muchas maneras nos ayuda a reacomodarnos, a readaptarnos en nuestras propias circunstancias y a proyectar la vida futura. De ese humor ha sido cultor durante ya 25 años nuestro invitado de hoy en el Noticiero Cultural. Se trata de Rigoberto Ferrera, a quien mucho agradezco su presencia. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Y yo decía 25 años, que son un tiempo tremendo, y cuando se te ve, uno no piensa que han pasado esos 25 años, pero sí ha sido. De tus orígenes en el humor, de aquella chispa o aquel detalle que hizo que te consagraras por completo a él, ¿qué recuerdas hoy? Hoy recuerdo la misma motivación, la motivación de plasmar en escena todo lo que soy, un actor, danzar, cantar, poder tocar un instrumento y sobre todo seguir sintiendo la risa del público de manera espontánea, nada de rigidez y siento la misma liberación que el primer día en escena. Quiere decir que el humor libera. Sí, a mí me libera mucho. ¿Qué funciones le concedes tú, no al humor que haces, sino al humor en sentido general, a nivel social? Es que el humor es anárquico, el humor se puede comparar hasta con el jazz. El jazz tiene un nivel de independencia y de libertad que el humor lo tiene. Entonces esa posibilidad de abordar temas sin un orden aparentemente lógico y de poder cantar, asumir diferentes retos aparentemente sin seriedad, para mí es bastante interesante. Ahora que hablaste de sinceridad, se impone la pregunta: ¿cuál es el humor que no se tiene permitido hacer, Rigoberto Ferrera? A ver, es muy difícil clasificar lo que uno hace, ¿no? Eso se lo dejo siempre a los teatrólogos, pero no me permito presentar un espectáculo sin ensayo. Eso se ve en escena cuando todavía está verde el espectáculo. No me permito hacer algo indigno. Por ejemplo, ahora estoy incursionando en el instrumento, en el piano, en escena. En Cuba se ha perdido en materia de humor el uso de los instrumentos, musicales me refiero. Y nunca voy a ser un pianista, porque ya de hecho empecé bastante tarde, pero si lo vas a hacer, hacerlo lo más digno posible, buscar quien te pueda ayudar, ser lo más humilde posible con respecto al instrumento y darle al público lo que realmente se merece, y eso es lo que lleva a que te sigan de por vida, a que te sigan después de 25 años, que te sigan como el primer día. ¿A dónde te tenemos que seguir el día? A ver, sé que tiene mucha simbología el hecho de que celebres ese día los 25 años, donde lo vas a celebrar, ¿por qué lo haces allí y no en otro sitio? Explícame. Y convídanos. Sí, en el año 92 empiezo a actuar, pero quisiera de manera sintética hacer una breve biografía de todo lo que me llevó a actuar. Yo estuve 8 años practicando karate, de ahí paso a estudiar actuación, y de la actuación empecé a incursionar en el humor, que es otro mundo dentro de la actuación, y ahora con respecto a la música. El Teatro Mella en el año 94 fue donde primera vez enfrenté a un público en solitario, haciendo un monólogo en compañía de Pagola La Paga. Entonces ese Teatro Mella, ese
que ya después uno empezó a hacer espectáculos, por ejemplo en el Carlos Marx, que tiene otras dimensiones, pero el Teatro Mella tiene una magia muy particular y es una motivación más para esta celebración, porque es el primer sitio donde me puse muy nervioso y seguiré poniéndome nervioso por la historia que tiene. La magia de ese intercambio en vivo con el público. Del intercambio en vivo. Ya. ¿Y eso será qué día? ¿Qué día? Del 15 al 18 de junio. Vas a estar en el Teatro Mella, pero esta vez el espectáculo no es en solitario. No, hay invitados. El jueves 15 va a estar Andy Vázquez, que es el popular actor que hace el personaje de Facundo en Vivir del Cuento. El viernes Leonel Martín Gustavito, el sábado Pagola La Paga y el domingo Osvaldo Doime Dios. O sea que todo un elenco de lujo acompañándote. Con ellos has crecido también. He crecido mucho. Bueno, les agradezco en el alma. Bueno, mucho te agradecemos nosotros a ti. Que estés celebrando con el Noticiero Cultural tus 25 años de vida artística y que pronto nos encontremos con esta propuesta, siempre algo de renovador en la obra de Rigoberto Ferrera. Ahora creo que él mismo nos dio el apunte, cómo la música y el humor dialogan para hacer una construcción escénica atractiva al público que visite el Teatro Mella en estos días de celebración. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. De artes escénicas seguimos hablando en esta emisión. El grupo de teatro A las Buenas de la ciudad de Holguín celebró su aniversario 20 con el estreno del espectáculo infantil Lucas y Lucía de Vuelta a Casa. Una puesta en escena que aboga por inculcar los valores humanos en los más pequeños. Versión actualizada del Principito, donde las enseñanzas, el viaje hacia otros planetas y los sueños tienden a fusionarse con la realidad. Aspectos medulares de Lucas y Lucía de Vuelta a Casa, obra para niños recién estrenada este fin de semana por la compañía de teatro A las Buenas en la sala Raúl Camay del Complejo Cultural Edi Suñol. Es una experiencia que ha requerido de un poco de preparación de parte nuestra porque es títere. No somos muy dados al títere y en este caso es títere de mesa que tiene sus complicaciones, pero bueno, lo tratamos de asumir sin grandes complicaciones y tratando de divertirnos los actores y haciendo cosas con estos títeres. El viaje de Lucas y Lucía tiene como trasfondo una multiplicidad de valores y saberes que van desde la importancia de los saludos, el respeto, el amor a la familia y los amigos, hasta el aprendizaje de reglas ortográficas. La presentación estuvo caracterizada por el dinamismo y la interacción entre los actores y el público. El mensaje fundamental de la obra es la búsqueda permanente de los sueños pese a las dificultades. Juan Gabriel Gordín y Ana Álvarez para el Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar inicio al debate que sostendremos esta semana en torno a la producción y consumo del documental en Cuba. Eso será en breve. Ya regresamos. Esta semana nuestra sección Contrapunteo propone el debate en torno a la producción y circulación del documental en Cuba. El periodista Roilán Pardo Cabrera ofrece en esta emisión un primer acercamiento.
La amplia tradición del documental en Cuba pudiera remontarse al año 1906 con la aparición de la obra El Parque de Palatino de Díaz Quesada, aunque existieron otros acercamientos con anterioridad. Más tarde, El Mégano de Julio García Espinosa se convertiría en el antecedente de un cine de denuncia y toma de conciencia social, como lo serían posteriormente cada una de las producciones concebidas tras la fundación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos en marzo de 1959, como la primera ley cultural de la entonces naciente revolución. Y una de las primeras cosas que se empiezan a hacer fueron documentales, porque era la imagen que se estaba dando del suceso, de lo que estaba pasando en este país, en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Se empezaron a hacer toda una serie de documentales que fueron ilustrando a la humanidad lo que estaba pasando en Cuba, lo que estaba pasando en esa revolución incipiente que había surgido y que no se sabía, la gente no sabía exactamente lo que pasaba. Pensamos en Santiago Álvarez, pero también tenemos otra gran figura en Nicolás Guillén Landriano, tenemos un Oscar Valdés, tenemos un Bernabé Hernández, obviamente tenemos grandes padres del género, no del todo conocidos, no en igual medida conocidos, pero sí, yo creo que tenemos una tradición que la muestra se ha encargado también de rescatarla, ¿no? De hacerla accesible a la gente, a los televisores. Así, a lo largo de décadas, el cine documental ha sido testigo desde las múltiples miradas de los autores de cada uno de los procesos de la nación. Con la democratización de las tecnologías, amplias son las miradas desde cada uno de los territorios, desde o fuera de la institución. Sin embargo, a unos y a otros preocupa el poco estímulo al género y la ausencia de espacios para su difusión. En estos momentos, si bien ha habido tecnológicamente hablando, hay una mayor democratización de los medios, sin embargo, desde el punto de vista de apoyo institucional al documental ha decaído mucho. Yo pienso que la salvación del documental en estos momentos está justamente en las escuelas de cine. En las escuelas de cine y en muy escasos lugares, como por ejemplo el Centro de Desarrollo del Documental Octavio Cortázar, que pertenece a la UNIAC, que ha desarrollado sistemáticamente todo un trabajo de estímulo y de desarrollar el documental, que en definitiva es el reflejar, el captar en un momento determinado el entorno de lo que estamos viviendo, porque si en un futuro queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que saber también de dónde venimos. Lástima que no estén accesibles al público todavía, que no haya habido una labor sostenida de promoción de esas miradas. Y bueno, respecto a los temas, obviamente son los mismos temas de siempre, ¿no? Hay las grandes preocupaciones sobre problemas sociales, pero también la mirada más intimista a los individuos de la nación, a las zonas, a todas las zonas de la geografía cubana. Ustedes vieron llegar el carro de Cinemóvil. Ese camión Cinemóvil va a venir aquí en otras ocasiones para proyectar películas por la mañana en la escuela y por la noche al campesinado de esta zona. Hay una necesidad de potenciarlo. De todas formas, hay un rescate que ha habido a partir de las escuelas de cine, que yo quiero reconocer aquí porque han tenido un trabajo meritorio en cuanto a captar determinados aspectos de la realidad que no se reflejan en los medios necesariamente, y lo hacen en sus trabajos de curso y reflejan cosas, aspectos que son importantes. Y en fin, es un género que, a pesar de que goza de estímulo de muy buena salud, que tiene ejemplos de una diversidad tremenda, es un género que todavía permanece en la sombra muchas veces. Roylán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a Roylán por este reportaje introductorio al tema de la semana, la producción y circulación del documental en Cuba. Mañana el periodista y crítico de cine Joel del Río ofrecerá sus consideraciones al respecto. Usted también puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteo@cubarte.cult.cu o si accede a nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.
noticierocultural.cuba, donde compartimos otros contenidos. Y al cierre de esta emisión seguimos hablando del audiovisual, propiamente del quehacer de los radialistas. Una gala cultural en el Teatro Principal de Camagüey celebró los 60 años de la emisora Radio Cadena Agramonte. Durante la cita se entregaron reconocimientos a personalidades del país y especialistas de ese medio de comunicación. Hace 60 años surcó el éter la primera señal de Radio Cadena Agramonte. Durante 6 décadas, el medio de comunicación acompaña a los camagüeyanos. Artistas del territorio le dedicaron una gala cultural a los radialistas. En el espectáculo desbordaron su talento solistas, dúos, tríos y las agrupaciones Rumbatalos Agramontinos, Maravilla de Florida de Sandá y como invitada la popular orquesta Aragón. Al escenario del Teatro Principal también llegó una muestra de quienes participan en distintos programas de la planta matriz, algunos populares y otros que han hecho historia. Momento emotivo resultó el homenaje a personalidades del país, fundadores de la emisora, trabajadores de trayectorias relevantes y otros con carácter post-mortem, con los sellos aniversario 60 de Radio Cadena Agramonte y 55 del Instituto Cubano de Radio y Televisión. El mérito periodístico fue conferido a colegas sobresalientes en el gremio y otorgaron la condición de artista de mérito de la radio cubana a la locutora Adelfa Valdés. Con una programación informativa, cultural y dramática durante 24 horas, el colectivo de la emisora mereció reconocimientos de la dirección del partido en la provincia, la Asamblea del Poder Popular, organizaciones y entidades del territorio. Se sumó el estímulo del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Minutos antes de la gala, distinguieron con la condición de hijos ilustres al vicepresidente del ICRT, Guillermo Pavón, y al director nacional de la radio cubana, Onelio Castillo Corderí. En ceremonia solemne, en la base de monumento de la Plaza de la Revolución, Ignacio Agramonte, entregaron además la de hijo adoptivo al expedicionario del yate Granma, Jesús Gilberto García. Estímulos en nombre de la dirección del gobierno y el pueblo camagüeyano. Con 60 años de quehacer, Radio Cadena Agramonte enfrenta hoy los desafíos de la radiodifusión cubana. Detrás de los micrófonos entrega un mensaje que recrea y difunde la realidad que la prensa de los oyentes. En Camagüey, Jaime Amargós, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos el legado del gran intelectual cubano Fernando Martínez Heredia, quien falleció este lunes en la capital. Le pusimos al tanto de las jornadas del 16º Coloquio Internacional Ernest Hemingway, que iniciará el próximo jueves, y conversamos con el actor y humorista Rigoberto Ferreira, quien celebra 25 años de quehacer artístico. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Mañana regresamos con otras informaciones del panorama artístico y literario en Cuba y otras regiones del mundo. Hasta entonces, yo me despido como siempre, con un saludo desde La Habana.